Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una receta espectacular, fácil y sencilla. Hoy vamos a trabajar con la quinoa. La quinoa es una semilla que sin embargo tiene unas características súper extraordinarias que la podemos consumir como cereal. Así que nos vemos ahora en la siguiente etapa. Bueno amigos, y aquí nos encontramos con nuestro ingrediente del día de hoy, quinoa. La quinoa la encontramos en tres diferentes colores. La blanca, que es como que la más conocida y su textura es ligera y esponjosa. La roja, que es la que vamos a estar utilizando en el día de hoy, que tiene un color más intenso y también tiene un alto valor nutritivo. Y también encontramos la negra, que es el resultado de las semillas de quinoa más espinaca. Tiene un sabor como más dulce. En el día de hoy vamos a hacer la quinoa roja y lo que me encanta de esta semilla es que la podemos utilizar en diferentes preparaciones, en sopas, en ensaladas, se puede comer sola, como acompañante. Tiene infinidad de preparaciones para que hagamos con ella. Así que en el día de hoy les voy a enseñar cómo se prepara y también vamos a hacer una ensalada bien deliciosa, al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Bueno amigos, y aquí ya estamos listos para empezar nuestra receta de hoy. Hoy tenemos quinoa. Voy a enseñarles cómo se prepara una quinoa. La quinoa es bien fácil de hacer. Es igual como tú preparas un arroz blanco, así de sencillo. Aquí tenemos un pocillo, 250 miligramos de quinoa. Por cada pocillo de quinoa vas a utilizar 2 partes iguales de agua, que ya la tengo aquí calentando para colocar ahora mi quinoa, que ya la lavé, la puse en un colador, la enjuagué varias veces. Y eso es para retirarle la saponina. La saponina, denme un segundo, vamos a evitar accidentes. Una vez que el agua esté hirviendo, ustedes colocan su quinoa y lo único que le vamos a echar es un poquito de sal, al gusto, por supuesto. Revolvemos y la vamos a dejar en fuego medio por unos 10 o 15 minutos. ¿Cuándo sabemos que la quinoa ya está lista? Bueno, cuando ya ella haya doblado su tamaño y se haya abierto un poco. Yo les voy a ir mostrando. Ahora la vamos a dejar ahí. Ella va a ir consumiendo el líquido y va a ir bajando. Mientras tanto, les contaba una cosa. Les contaba que a la semilla de quinoa tenemos que lavarla muy bien para retirar las saponinas, ¿no? Las saponinas, que es una sustancia que ellas tienen como pegadas en la semilla. Eso hay que removérselo, porque si ustedes no hacen eso, el mucho consumo de esa sustancia va a ser dañino y tóxico a largo tiempo para ustedes. Aparte de que si ustedes no lavan su quinoa en el momento, eso da un sabor como amargo. Entonces, lo ideal es lavar siempre nuestra quinoa antes de ponerla a cocinar. Hoy les quiero dar como diferentes maneras como acompañar nuestra quinoa. Eso es lo versátil de la quinoa, que la quinoa la podemos utilizar para sopas, como ya les había comentado, para ensaladas, arroz de quinoa con vegetales, arroz de quinoa con pollo o con lo que ustedes quieran acompañarlo. O las personas que simplemente hacen dietas, la consumen con vegetales
y listo. Es súper nutritiva, en especial la quinoa roja que tiene ácido fólico y también tiene fibra, así que es súper nutritiva la quinoa. Miren, aquí tengo diferentes ingredientes, ya prendí esto acá, voy a echarle un poquito de aceite porque quiero saltear unos vegetales para acompañar con nuestra quinoa cuando ya esté lista. Un poquito de aceite y lo primero que voy a poner es unas zanahorias que ya las tengo cortadas en tiritas. Vamos a esperar un momentico, la salteamos. Tengo aquí unos espárragos y tengo también pimentón rojo y pimentón anaranjado, que quiero echarlo para hacer una combinación bien nutritiva y aparte de eso, bien deliciosa para nuestra quinoa de hoy. Hoy estoy estrenando mi estufita, así que ahora vamos a tener varias recetas fáciles, deliciosas y aquí, en esta estufita que me ha fascinado. Bueno amigos, continuamos con nuestros espárragos. Le podemos agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta. Revolvemos. Le damos unos minutos y entonces agregamos nuestros pimentones. Quería comentarles que aquí la quinoa se sigue cocinando. Ella poco a poco va a ir abriéndose, pero ya yo tengo una que está lista. Miren cómo se dobla el tamaño y miren, esta es la textura y el color con que ella queda. Miren, si ven que rindió el doble de lo que estaba. Aquí está cruda, miren, esto es un pocillo y miren cómo se duplicó, 2 veces su tamaño. Entonces ya la tenemos lista y ahora voy a agregar aquí nuestros pimentones. Mientras esto se va salteando, voy a cortar unos tomaticos para emplatar nuestra quinoa. Voy a utilizar unos 6 tomaticos. Los voy a devolver aquí. Miren qué divino esto que conseguí. Una mandolina, pero súper chiquitica. Parece de juguete, pero está súper increíble. Y la vamos a utilizar para coger un poquito de, este es un pepino italiano. Y miren qué chévere. Va a salir muy delgadita las tajadas y va a ser súper genial para decorar nuestra ensalada. Me encantó. Yo tengo una mandolina grande, pero esta pequeñita está súper genial. Lo mismo voy a hacer con este rábano. Tienen que tener mucho cuidado porque la cuchilla es bien filosa. Me encantó esto. Y aquí tengo un poco de fennel o hinojo, que también quiero coger un poco. Me encanta porque este tiene un sabor como anís. Es súper delicioso. Una vez que ya yo tengo esto que quiero para poner en mi ensalada, reviso mis vegetales que ya estén como yo los quiero. Recuerden que a mí me gustan los vegetales bien crunchies. Entonces voy a probarlo.
delicioso, tal cual como a mí me gustan. Perfectos. Divinos. Me encanta cuando tú pruebas los vegetales y sientes ese crunchy así delicioso. Voilà, estamos listos por acá. Mientras tanto, fíjense que la quinoa se sigue cocinando, ya ha bajado muchísimo el agua, pero todavía le falta más. Entonces ya aquí ya estamos listos para emplatar nuestra quinoa. Ya vuelvo, voy a buscar los platos que necesito para hacer el emplatado. Bueno amigos, aquí miren en este punto ya ha doblado el tamaño la quinoa, todavía tiene un poquito de agua, pero no se preocupen por eso, ella se va a seguir consumiendo. Pero ya una vez que ustedes la ven así y le ven el grano como abierto, que ven estos blanquitos aquí, eso significa que ya la quinoa casi va estando. Entonces lo que hacemos es apagamos, tapamos y la dejamos reposar hasta que se enfríe un poco y ya ella va a estar en unos minutos. Aquí estoy calentando nuevamente mi fogón porque me acordé que yo tenía unos camaroncitos en la nevera que los tenía ya marinando para acompañar la quinoa, porque les quiero hacer como una ensalada con camarones, con vegetales y con un poquito del rábano, de tomates y del pepino. Ahora, ustedes pueden utilizar lo que a ustedes más les guste, los vegetales que a ustedes más les gusten, los vegetales que ustedes tengan en el momento en su casa. Esto ya está caliente, así que vamos a probar con uno, como siempre hacemos. Qué divino como suena. Los vamos a ir poniendo y ya sabemos que los camarones se cocinan súper rapidísimo, así que ya estamos casi listos. A esto lo mariné con un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, el tamari, que es la salsa negra con bajo sodium, y le eché también un poquito de aceite de sésamo. Unos camaroncitos pequeñitos que encontré en mi nevera y los adobé para mi receta. Así que le vamos a dar unos minuticos y una vez que se vayan poniendo rosaditos, pues los vamos volteando. Acuérdense que los camarones se cocinan demasiado rápido, porque si no, si los sobrecocinamos, no van a saber deliciosos, van a saber cauchudos y eso no es lo que queremos en nuestra preparación de hoy. Como les había dicho anteriormente, me fascina la quinoa porque cuando estoy haciendo como dietas o no dietas, sino cuando quiero comer un poco más saludable, que realmente no es siempre, no es siempre, me gusta la quinoa, combinarla y hacerla como si fuera un arroz con pollo. Simplemente le pongo los vegetales, los sofrío un poquito y pongo la quinoa con el aceite calientico, lo sofrío un poquito y luego es cuando yo le echo el agua. Eso también funciona así. La quinoa se puede hacer tan igual como tú haces un arroz común y corriente. Entonces voy a retirar esto de acá, lo voy a poner acá de este lado, porque quiero empezar a hacer mi emplatado. Entonces voy a colocar mi quinoa aquí, porque no va a ser solamente para mí, sino va a ser para nuestra cena de hoy. Miren todo lo que rindió un pocillo de quinoa. Tienen diferentes maneras para hacer una ensalada. También, si ustedes les gustaría, pueden coger esto, lo ponen en un bol, esta quinoa la ponen en un bol
cortan cebolla roja chiquitica, cortan pimentón rojo pequeñito, cortan cebolla larga pequeñita, revuelven todo, le echan sal, le echan un poquito de pimienta, le echan vinagre del sabor que a ustedes les guste, puede ser vinagre blanco, puede ser vino de vinagres, lo que a ustedes más les guste. Eso ya está listo. Así que lo voy a retirar para que no se me sigan cocinando, ¿ok? Aquí voy a colocar de la manera como a ustedes les guste. Recuerden que nuestra cocina es creatividad, nada aburrido. Podemos hacerlo como nosotros nos imaginemos en ese momento. Ponemos nuestros vegetales. Miren qué bello se va viendo ya todo. Va cogiendo mucho color. Y luego colocamos nuestros camarones. Y vamos decorando nuestra deliciosa quinoa con vegetales, al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Les agradezco cada mensaje, todo su apoyo. Estamos tan felices de poder contar con cada uno de ustedes. Ayer estuve en un en vivo que me cogió de sorpresa, la pasé súper rico, súper divertido, y ver tanto amor y tanto apoyo de parte de todos ustedes fue increíble para mí. Así que los invito a que cocinen, hagan todas estas delicias, nos manden sus fotos y también nos escriban y nos cuenten qué recetas les gustaría que nosotros les preparáramos. Y nosotros con mucho gusto los vamos a sorprender. Recuerda que el principal ingrediente de esta cocina es el amor. Si te gustó nuestra receta de hoy, te invito que vayas a nuestras redes sociales y que vayas a nuestro canal de YouTube, te suscribas, le des manito arriba y actives la campanita para que cada vez que tengamos una nueva receta seas tú el primero en disfrutarlo. Así que aquí está nuestro maravillosa quinoa con vegetales y camarones salteados. Deseo que lo disfrutes, mil bendiciones, los amo y estoy feliz con todo su apoyo.